¿Cómo están? Buen inicio de semana. Espero que todos estén bien. Les envío un cordial saludo a todos. Ya nosotros hemos acabado toda esa parte de la teoría del consumidor. Vamos a regresar posteriormente a revisar algunas cuestiones del consumidor. Ahora vamos a empezar con otro agente económico, que es el agente productor. ¿Qué vamos a decir? ¿O qué estamos hablando de los productores? Los productores son aquellas personas que se dedican, como su nombre indica, a producir algo, a producir y a vender algo. En nuestro modelo vamos a suponer que el productor y el vendedor es lo mismo, son lo mismo. Es decir, la persona que produce es la persona que vende. Para eso tenemos que entender algunos conceptos que son básicos. Vamos a ver. Vamos a entender a la letra Y o Y como al producto o a la cantidad de producto que existe. Mientras que X o las X que vamos a ver son el factor o los factores de producción que sirven para producir ese bien Y. ¿Ok? Podemos entender muchos factores o muchas condiciones. Por ejemplo, ¿cuáles son las formas de producción? ¿Sí? Es decir, a formas me refiero a cómo se realizan estos bienes y servicios que los otros agentes consumidores producen. ¿Ok? Después en Microeconomía 2 van a ver el modelo de Robinson, seguramente el modelo de Robinson Crusoe, en el cual el productor y el consumidor es el mismo agente. Ahorita de momento vamos a sentar las bases. Tenemos que entender que para este modelo que vamos a entender a partir del día de hoy en adelante, es un modelo basado en la competencia altamente competitiva, o en algunos libros le llaman la competencia perfecta. En la práctica, la competencia perfecta es muy difícil de realizar o muy difícil de encontrar. Y entonces se preguntarán, entonces, ¿para qué nos sirve? Lo que nos sirve el modelo de competencia perfecta o el modelo altamente competitivo es para entender algunos de los conceptos clave que seguramente son difíciles de quitar en cualquier otro mercado. El estudiar este modelo nos facilita entender muchos de estos conceptos. ¿Qué es este tipo de mercado? Este tipo de mercado obviamente tiene que comprender, en primer lugar, la existencia de muchos productores, así de como muchos consumidores, que a tal grado que ninguno tiene poder en el precio. Es decir, tanto los productores como los consumidores son precio aceptantes. Es decir, no hay fuerza. ¿Por qué no hay fuerza? Porque también estamos suponiendo en este tipo de mercado que los bienes son homogéneos. Sabemos que en la realidad los bienes no llegan a ser homogéneos. ¿Por qué? Por los gustos de los consumidores, por las marcas, por la razón que sea, los gustos y preferencias, las conductas de los consumidores, también las conductas de los productores. De igual forma, sabemos que esas condiciones son muy difíciles de encontrar en la realidad. ¿Por qué? Porque al encontrar si los bienes son homogéneos, entonces los individuos son homogéneos. Obviamente la respuesta es un claro no. Pero también es claro que muchos de estos conceptos que vamos a ver a partir de hoy van a ayudar a entender muchos otros conceptos. Y es una base. Y esto es una base para entenderlos y comprender
estos mismos conceptos, así como otras ideas que van a ver en futuro, tanto financieros como economistas. ¿Ok? Es decir, un bien homogéneo es como hablar de Henry Ford. Henry Ford, en sus años mozos de productor de automóviles, tenía el famoso modelo T. Y alguien le preguntó, oye, ¿no existe otro color? Y Henry Ford contestó, usted puede comprar el modelo T del color que usted quiera, siempre y cuando sea negro. Más o menos esa es una idea de un bien homogéneo. Lo cierto es que en la actualidad los bienes y servicios que encontramos son realmente heterogéneos. Pero vamos a sentar y poner unas bases. Sea entonces y igual a una función de x, donde y es la cantidad producida y x es el factor, obviamente la función de producción que depende del factor x, ¿sí? Es decir, y, la cantidad del producto, es igual a la función de producción que depende del factor x. En este caso, podemos encontrar tres tipos de funciones de producción. Vamos a ver, en este caso. Nada más para ejemplificar algunas situaciones que pueden ser y pueden denotarse más claras a lo largo del curso y entender estos conceptos básicos. De igual forma, lo puedo ver aquí. En el cual podemos ver ciertos cambios en las funciones de producción. Por ejemplo, la distancia que existe de aquí a aquí y de aquí a aquí es la misma. O la distancia que existe aquí a aquí y aquí a aquí es la misma. Pero ¿qué está pasando? Que ante un mismo cambio de la misma cantidad que existe del bien del factor X, en este caso, la cantidad producida o la cantidad que se está produciendo, obviamente es mayor. Pero ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que la distancia que hay de aquí a aquí, la distancia es diferente a la distancia que existe de acá. Esta distancia es menor que esta, ¿sí? Y que esta distancia que hay acá es menor que la anterior y obviamente mucho menor que la anterior. Y esta distancia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces en esta situación? La producción está creciendo, la cantidad producida está creciendo. Pero a medida que se está incrementando el uso de este factor, el incremento de la producción cada vez se está haciendo más pequeño. ¿Sí? Es decir, si nosotros aplicamos a esto una primera derivada parcial, ¿sí? Una función derivada parcial, la primera derivada parcial con respecto al uso del factor X, lo que está ocurriendo es que a medida, o nos está diciendo que a medida que está aumentando X, la producción está aumentando. ¿Sí? Pero si yo aplico la regla de la segunda derivada, disculpen que se vea un poquito amontonado, ¿sí? Pero si yo aplico esta segunda derivada,
¿sí? Es decir, ¿qué está pasando? Con el incremento de la producción, a medida que aumenta X. Sí. Es decir, en la primera estoy diciendo que está pasando con la producción a medida que aumenta X. Esa es la pregunta, lo que se está haciendo. ¿Qué pasa con la producción a medida que aumenta X? Y obviamente la respuesta es clara, está creciendo. Pero en la segunda derivada de la pregunta, ¿qué está pasando con el incremento de la producción a medida que aumenta X? Y sale un signo negativo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que cada vez los incrementos, estos incrementos, están siendo cada vez más pequeños. Por eso a este tipo de función se le dice que tiene rendimientos marginales decrecientes. ¿Ok? Vamos a ver, como por ejemplo, ¿qué puede ser? Los rendimientos marginales decrecientes. Supongan un negocio, vamos a ver, una tienda de comida, que hacen comida, ¿sí? Vamos a suponer un negocio de semitas. Ya tiene un buen tiempo que no me he hecho unas semitas, desde que inició todo este problema de la contingencia sanitaria. Y vaya que les extraño mi semita, una semita de pata. ¿Qué es lo que está pasando? Que ese negocio tal vez necesite 3 personas. Y es entre esas 3 personas, supongamos que producen 25 semitas. Obviamente, ¿qué va a pasar? El jefe dice, bueno, son 25 semitas, entre 3 personas, pues producen entre ellos más de 8 semitas. Es decir, si contrato a otra persona, seguramente produciré 33 semitas y venderé más. Y contrata a la cuarta persona. Pero ¿qué creen? Contrata a la cuarta persona. Pero resulta que en lugar de estar vendiendo 33 semitas, tal vez están vendiendo la grandiosa cantidad de 30. Es decir, entre cada persona, en promedio, ya están produciendo unas, ¿qué? 7 semitas y media. 7 semitas y fracción. Sí, 7 semitas y media en promedio. No están produciendo las 33 que deseaba el patrón. Es decir, ¿qué pasó? La producción promedio disminuye. ¿Sí? ¿Por qué puede ocurrir eso? Porque tal vez las 3 personas trabajaban bien, a gusto, ya se conocen, ya tienen todo, ya se compra eso. Y entonces ya están organizados. Además, tienen en una disposición todos los elementos para calentar las milanesas, calentar el pollo, abrir las semitas, todo el espacio bien determinado, poder despachar, poder cobrar, todo. Y lo que hizo esa persona tal vez es estorbar a las otras 3. Y entonces tienen que reorganizarse. ¿Sí? Esos son un ejemplo de rendimientos marginales decrecientes. Y es lo más común.
Pero no es lo único. Hay otro tipo de función. ¿Sí? En este caso, los incrementos de la producción, también hay este espacio, este espacio, este espacio, este espacio, son iguales. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que el incremento de la producción cada vez se hace más grande, ¿sí? Al contrario de aquí, que el incremento de la producción cada vez se hace más pequeño, aquí el incremento de la producción se hace cada vez más grande, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa con la producción de este bien a medida que aumenta el factor X? Pues va a incrementar la producción. Pero ¿qué pasa con el incremento de la producción a medida que aumenta el factor? Y aquí me faltó este numerito, ¿sí? Para decir que estamos hablando de la segunda derivada. Pues lo que está diciendo es que se hace más grande la producción, este signo positivo. Entonces cuando encontramos esto, decimos que la función de producción, en este caso, tiene rendimientos marginales crecientes. Seguimos. Al igual que los rendimientos marginales decrecientes y los rendimientos marginales decrecientes, podemos encontrar las funciones de producción que tienen rendimientos marginales constantes. Es decir, cada incremento del factor nos va a dar la misma cantidad o el mismo crecimiento de la producción. Es decir, a medida que aumenta el factor X, obviamente la producción se incrementa, pero el incremento de la producción se aumenta en unos, pongamos, en unos producen 10 unidades, con 2, 20 unidades, en 3, 30 unidades, es decir, 10 entre 1, 10, 20 entre 2, 10, 30 entre 3, 10, es decir, nos da el mismo incremento de la producción, ¿sí? Por eso, si nos dice qué está pasando con la producción a medida que aumenta el factor X, pues crece. ¿Y qué está pasando con el incremento de la producción a medida que aumenta el factor? Pues nada, sigue manteniéndose igual. Por eso, cuando encontramos esta línea, entonces encontramos que los rendimientos marginales de una función de producción son crecientes. Vamos a entrarle al ejemplo más claro. Por lo regular, sobre todo a los microeconomistas, nos gusta mucho hablar de los rendimientos marginales decrecientes. ¿Y por qué? Vamos a verlo. Un ejemplo. Suponga una parcela de 5 hectáreas. Eso de las 5 hectáreas puede ser, es un decir, ¿no? X cantidad de hectáreas. De tal forma que este número de hectáreas no va a cambiar a lo largo del proceso de producción. Eso es lo que quiere decir. Que este número de hectáreas va a permanecer constante. Si yo no tengo ningún solo trabajador, no voy a producir nada. Pero si meto a un trabajador, puede que esté produciendo un solo trabajador 10 kilogramos de jitomate. Vamos a llamarle jitomate. Pongo un segundo trabajador y está produciendo 24 kilos de jitomate. Pongo 3 trabajadores a trabajar en estas 5 hectáreas y me están produciendo 39 kilos de jitomate. 4 trabajadores me están produciendo 52 kilogramos de jitomate. 5 trabajadores
me están produciendo 61 kilogramos de jitomate. Es decir, a medida que está aumentando el uso del factor trabajo, está aumentando mi producción. Pongo un sexto trabajador y me está produciendo 66 kilogramos de jitomate. Pero pongo un séptimo trabajador y me está produciendo igual 63 kilogramos de jitomate. Y estaríamos pensando, no es que este séptimo trabajador es todo, sabe qué, que sabe cuándo, cobra de gratis. Voy a contratar otro para que produzca más, y a ver si este séptimo trabajador se me pone las pilas y contrata al octavo trabajador. Pero en lugar de incrementar la producción, resulta que se produjeron menos kilogramos. ¿Qué pasó? Vamos a analizarlo. Abrimos una segunda columna. Yo les invito a que grafiquen estas dos columnas. Estas dos. Empiecen a graficar. En el eje horizontal, el factor X, y en el eje vertical, al producto total Y. ¿Sí? Y vamos a ver. Abrí una tercera columna, que es la del producto medio. Y bueno, ¿y qué es el producto medio? El producto medio es la relación factor-producto para cada nivel de producción y la cantidad correspondiente de producción. En otras palabras, la razón entre Y y X. 1 entre 10, 10. 24 entre 2, 12. Y vemos que esta división nos da el producto medio por trabajador. Es decir, encontramos en cada punto esta relación del producto con respecto al factor. ¿Sí? Es decir, en este punto es obvio, encontramos que hay 10 unidades producidas por cada trabajador. 12 unidades producidas en promedio por cada trabajador. Vean, en 3 y 4 encontramos 13 unidades producidas por cada trabajador. Y aquí 12.2 unidades producidas por cada uno de los trabajadores. 11 unidades producidas por cada uno de los trabajadores. 9.4 unidades producidas en promedio por cada trabajador. Y 8 unidades producidas por cada trabajador, es decir, 8 kilogramos. Pero vean lo siguiente. Armamos una cuarta columna. Esta cuarta columna es la del producto marginal. Y bueno, ¿qué es el producto marginal? Pues estamos hablando de la adición al producto total, ¿sí? La adición que existe al producto total, que es atribuible a la adición del factor. Es decir, con el primer trabajador se producían 10 unidades de producción, las 10 en promedio. ¿Sí? Es decir, de no producir nada a producir 10 por meter a un solo trabajador, ese es el producto marginal. Se metió un segundo trabajador y ahora se producen 24 kilogramos. Es decir, aumentó la producción en 14 kilogramos. 10 más 14, 24.
Se metió al tercer trabajador y ahora se producen 39 kilogramos. Es decir, la producción se incrementó en 15 kilogramos. 24 más 15 son los 39. ¿Sí? Y así nos vamos. Un cuarto trabajador se produce en 52, es decir, se añadieron a la producción 13. 13 más 39 son 52. Se produjeron con un quinto trabajador, ya con 5 trabajadores se producen 61 kilogramos, es decir, se añadieron 9 kilogramos más. Un trabajador más, un quinto trabajador más, se añadieron 9 kilogramos. Se produce después, con 6 trabajadores, 66 kilogramos, es decir, de 61 a 66, se añadieron 5 kilogramos al contratar al sexto trabajador. ¿Y qué pasó aquí? Aquí lo que pasó es que al producirse la misma cantidad con 6 o con 7, al contratar al séptimo, no se incrementó la producción. ¿Sí? No hay ningún incremento de la producción. ¿Y qué pasó al contratar al octavo? Ahora se produjeron 64 kilogramos. Es decir, no hubo un incremento de la producción, sino que hubo un decremento en 2 kilogramos. Les invito que debajo de la gráfica que hicieron acá, grafiquen el producto medio y el producto marginal, para que vean qué es lo que está pasando. ¿Sale? Bien. En esta parte se ha graficado la función de producción. ¿Sí? Es decir, las primeras 2 columnas del cuadro que les había dicho. Y tiene que quedar algo similar a esto. Y en el eje vertical, el factor X en el eje horizontal. Abajo grafiqué las últimas 2 columnas, la del producto medio y la del producto marginal. Vean que dividí todo en 3 partes, al cual se le llama etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Voy a iniciar con la etapa 3. Vean alguna característica con la etapa 3. El producto marginal es igual a 0. Cuando hay 7 trabajadores, veíamos que el producto marginal era igual a 0. ¿Por qué razón? Porque producir con 7 trabajadores o 6, 66 kilogramos del producto. Es decir, la diferencia entre el séptimo y el sexto trabajador en términos de kilogramos era igual a 0. Es decir, cuando el producto marginal es igual a 0 o llega a ser menor, la condición de producción, la condición ya es inestable. ¿Sí? Ya la condición es inestable. Como el tamaño de hectáreas no ha cambiado a lo largo de toda esta historia, entonces, en esta etapa 3, cuando el producto marginal es 0 o menor, ya es inestable este negocio de los jitomates. ¿Sí? Ahora, en la etapa 1, apenas está iniciando. Ven que en este caso, el producto marginal es mayor que el producto medio. ¿Sí? De 0 a 4 trabajadores, el producto marginal es igual al producto medio. ¿Sí? En este caso, el proceso productivo está madurando. ¿Sí? Por lo que los beneficios, vamos a suponer que los beneficios están aumentando.
y los costos están disminuyendo, ¿sí? Es decir, estamos suponiendo, por esta situación de que el producto marginal es mayor que el producto medio, que los beneficios se estén incrementando. Y el producto medio nos está diciendo que los costos se están estabilizando, se están reduciendo, se están manteniendo, ¿sí? Lo ideal, lo que estamos suponiendo es que los costos disminuyen por esta situación. Y ahora sí, ¿qué se refiere la etapa 2? Estamos diciendo que la producción es eficiente. A partir de que el producto medio y el marginal son iguales, a partir del cuarto trabajador, es decir, aquí vemos que el producto medio y marginal es igual a 13, ¿sí? A 13 kilogramos, es decir, son 13 kilogramos en promedio, ¿sí? Y 13 kilogramos de producto marginal, a aumentar del tercero al cuarto trabajador, aumentó la producción en 13 kilogramos. A partir de ese momento, el producto medio es mayor que el producto marginal, ¿sí? Estamos diciendo que entre el cuarto y el séptimo trabajador, la producción es eficiente. Es la etapa dorada del negocio, mientras se mantengan este número de hectáreas que aquí hemos mantenido, ¿sí? Y obviamente pasa cuando el producto marginal es igual a 0, ¡pum!, ya se volvió inestable, ineficiente el negocio. ¿Ok? Si la función de producción, vamos a ver ahora, la función de producción de dos factores. Antes teníamos un solo factor, ahora tenemos dos factores, que vamos a llamar factor X1 y factor X2, los cuales, sin ellos no se produce el bien Y, ¿sí? Vamos a entender algunos conceptos. Producto marginal, ¿sí? Aquí tenemos dos productos marginales. Es decir, en cuanto cambia la producción, en la medida en que cambia el uso del factor X1, ¿sí? Es decir, es la derivada de la función con respecto a la derivada del factor X1. El producto marginal del factor 2. Es decir, en cuanto cambia la producción a medida que cambia el factor X2, lo que es igual a la derivada de la función con respecto a el factor X2. Teniendo estos conceptos, tenemos el concepto de relación marginal de transformación, ¿sí? ¿Qué es esta relación marginal? La relación marginal nos dice, en términos matemáticos, que es el producto marginal del factor 1 sobre el producto marginal del factor 2, en su término negativo. ¿Por qué en su término negativo? ¿Sí? Porque al fin de cuentas, en término matemático, estamos hablando de una relación de intercambio del factor X2 con respecto a X1, manteniendo constante el nivel de producción. En términos económicos, la relación marginal de transformación está midiendo la reducción de un factor, ¿sí?, por unidad aumentada del otro factor. Es decir, en cuanto se reduce el uso del factor X2, a medida que aumenta en una unidad el factor X1, manteniendo constante
el nivel de producción. Otros dos conceptos. El producto medio, que es la razón de la cantidad producida con respecto al factor X1. Y el producto medio del factor 2, que es la razón entre la cantidad producida y el factor X2. Ahora seguimos adelante. Bueno, aquí vamos a encontrar algunas funciones de producción. Y esto va a ser bastante introductorio para cuestiones que vamos a ver más adelante. Tenemos aquí dos funciones de producción. La primera de ellas, la que corresponde a los factores sustitutos. Es decir, seguramente en estos tiempos muchos de ustedes han aprendido a hacer sus propias cosas. Y muchas veces al hacer alguna receta o algo por el estilo, han requerido de que tal vez no encuentran un factor, un ingrediente, y lo sustituyen por otro. ¿Sí? Por ejemplo, que quieren hacer un alimento que requiera mantequilla, no tienen mantequilla, pero tienen margarina. O tienen o no tienen un royal y lo sustituyen por otro tipo de levadura. O cuestiones por el estilo, que la receta dice, póngale calabaza, pero no tienen calabaza y le ponen zanahoria. Es un decir. Es decir, lo sustituye. Es decir, factores sustitutos. Regular igual, vean la complicidad que tiene con las funciones de utilidad. Nada más que en utilidad x1 y x2 eran bienes, y aquí x1 y x2 ya son factores. En este caso, la función de producción depende de cierta cantidad o cierta ponderación A de x1 más cierta ponderación B con respecto a x2. Si sacamos el producto marginal con respecto a x1, va a ser este factor de ponderación A. Y si sacamos el producto marginal con respecto al factor 2, vamos a tener el factor de ponderación B. Como la relación marginal de transformación, en el libro de Varian van a llamar a esa relación marginal de transformación relación técnica de sustitución, el cual sigue siendo el producto marginal de 1 sobre el producto marginal de 2, ¿sí? Que es la razón de las dos ponderaciones, A sobre B. Y el producto medio, obviamente, es la función de producción con respecto a x1 y el producto medio de 2, la función de producción con respecto al factor x2, que al fin de cuentas terminan teniendo estos resultados respectivos. También tenemos la función de producción de factores complementarios. ¿Sí? En este caso, como son complementarios, por ejemplo, los casos de las recetas, que tiene que tener cierta cantidad de huevos, cierta cantidad de harina, cierta cantidad de mantequilla, cierta cantidad de X o Y cosas. Entonces va a implicar que por más de un ingrediente que le ponga a todo lo demás, no va a cambiar la cantidad producida. Por tanto, el producto marginal, en este caso, ya sea de uno o del otro factor, va a ser 0, porque no va a cambiar la cantidad producida. Y por tanto, y disculpen, aquí me equivoqué, la marginal de transformación 0, no es cierto.
la relación marginal de transformación no existe. No existe como tal. No existe una relación marginal de transformación o relación técnica de sustitución, como le quieran llamar. ¿Sí? Posteriormente, sobre todo los que van a ver, los compañeros de economía que van a ver microeconomía 3, van a llamarle relación marginal de transformación cuando vean frontera de posibilidades de producción. Pero también eso le van a llamar relación marginal de transformación técnica. ¿Sí? En ese caso le vamos a llamar relación marginal de transformación o relación técnica de sustitución. Cualquiera de las dos. ¿Sí? Pero en este caso, en factores complementarios, no existe. Y el producto medio es igual. La función de producción, la cantidad producida, de acuerdo a la función de producción, con respecto a X1 y a X2. ¿Sí? Ahora, vamos a ver, ¿qué pasa con Cobb-Douglas? Con la función de producción Cobb-Douglas. Y por último tenemos nuestra función Cobb-Douglas. La escribo porque, si no, se les olvida esta. ¿Pero qué sirve? ¿Para qué? Como ya les había comentado, cuando vimos la función de utilidad Cobb-Douglas, esta función surge en la macroeconomía para verificar el comportamiento que existe entre los factores capital y trabajo. Porque capital y trabajo en cualquier economía jamás pueden ser cero. ¿Qué nos está diciendo? No vamos a llamarle a uno trabajo y al otro capital o X. No vamos a olvidarnos de eso. Vamos a seguirle llamando a los factores X1 y X2 para poderlos sintetizar de mejor manera. Y más en esta parte de la microeconomía. Tenemos los productos marginales. Los productos marginales, al fin de cuentas, siguen siendo las derivadas de la función de producción con respecto a cada uno de los factores. ¿Y qué termina sucediendo? Que al derivar con respecto a X1, tenemos a X1 a la A menos 1 y X2 a la 1 menos A. Vean que nada más fue A, pasó a multiplicar y se le restó menos 1. ¿Sí? Regla básica de la derivada. Pero si aplicamos la regla básica de los exponentes, entonces el producto marginal de 1 es A, que multiplica a X2 a la 1 menos A sobre X1 a la 1 menos A. De igual forma lo podemos hacer con el producto marginal del factor 2. ¿Sí? Que en este caso 1 menos A pasa a multiplicar, se queda X1A y X2 se le resta menos 1, 1 menos 1 nos queda menos A. Aplicando la regla de los exponentes, pues entonces tenemos que el producto marginal de 2 es 1 menos A por X1 a la A sobre X2 a la A. La relación marginal de transformación o relación técnica de sustitución es A, el producto marginal de 1 sobre el producto marginal de 2. Pero podemos aplicar medios por medios, extremos por extremos, y sabemos que los medios quedan abajo y los extremos quedan arriba. Entonces es A por X2 sobre 1 menos A por X1. Y los productos medios, la función de producción sobre el factor X1, función de producción sobre el factor X2. Y vean qué relación tiene con producto marginal. Solamente el producto medio falta el factor A y el factor 1 menos A, que sabemos muy bien que entonces A
tiene que ser un valor entre 0 y 1. ¿Sí? Esos son los conceptos básicos que tienen que tener en cuenta para las funciones de producción. Para la siguiente clase, yo entre lunes y martes les voy a enviar una tabla. Esa tabla ustedes la van a ir trabajando antes de ver la clase siguiente. Para eso necesitan saber las cuestiones sobre lo que son los costos de producción. Costos totales, costos fijos, costos variables, costos medios y costos marginales. ¿Sí? Yo les invito a que estudien esos temas antes de ver la clase siguiente. Les envío saludos cordiales, que tengan una muy buena semana y nos estamos viendo en nuestros cursos a lo largo de la semana. ¿Sí? Saludos.